Bien chicos, buenas tardes. Hoy día comenzamos con lo que es la parte de redes neuronales, pero ya analizando un poquitito más qué es lo que son. Ya habíamos visto en la clase anterior el problema que significaba trabajar con tantos datos y que no podíamos despreciar esos datos. Por lo tanto, hoy día la idea es que nosotros podamos trabajar en entendiendo, más allá de la idea, de la intuición que vimos la clase pasada, hoy día ya viendo un poco del trabajo real. Bien, ahí como de la imagen para que se vea mejor de los modelos de redes neuronales que existen y con los que vamos a ir trabajando de ahora en adelante. Bien, entonces volvemos al tema del perceptrón. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el perceptrón, como ya les decía la clase pasada, una parte. eh, tiene una parte que acá están las terminaciones nerviosas que nos van a permitir recoger la información sensorial, están en toda esta, y acá se encuentra una parte donde, bueno, desde acá se reúne la información y desde acá se supone que se envía la información para que a través de una serie de acciones, de transformaciones, se envíe la señal hacia una siguiente neurona. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en claro es que nosotros podemos modelar esto de la siguiente manera. Entonces acá lo que tenemos es la misma idea, en donde tenemos un perceptrón artificial, en donde tenemos las entradas, cada uno de estos va a ser una entrada, de las que ya nosotros teníamos en cuenta desde antes. O sea, cada uno de este conjunto de atributos del dataset va a ser una entrada de nuestro problema. En este caso, si volvemos al caso del housing, va a ser uno, bueno, hay que tener en cuenta que este valor en principio no se toma en cuenta. Todos los demás van a ser, por ejemplo, el tema de las habitaciones, el tema de los pisos, luego vamos a tener, por ejemplo, el tema del lugar y así un montón de cosas que nosotros podemos ir sopesando. Luego vamos a tener estos pesos, ¿ya? Estos pesos que se ven acá, que son W, son exactamente iguales a los que nosotros tenemos acá, que fueron nuestros parámetros. Los parámetros que acompañan a cada uno de estos elementos que tenemos acá. Entonces nosotros nos damos cuenta de que aquí tenemos nuestro teta cero, que tenemos que darnos cuenta que va a estar acompañado acá. Bueno, acá tenemos que darnos cuenta que vamos a tener un x0 que también va a llegar acá, y aquí vamos a tener un w0, que este va a ser idéntico a este teta cero, y así con cada uno que se van a ir relacionando con este problema. Entonces, cuando nosotros tengamos este primer modelo, la idea es que nosotros podamos procesar en este lugar, primero hacer dos cosas acá. Primero, recoger toda la información, todas las señales, todos los valores, y luego realizar una operación con la que nosotros vamos a poder salir y poder entregar esta señal I. ¿Ya? Recuerden que I en este caso, en el que nosotros lo hemos visto, en nuestro H de teta, aquí salió muy grande, teta de X. ¿Ya? Entonces aquí nosotros podemos tener nuestra predicción. Esto es solamente en un solo modelo. Entonces a esta función se le conoce como función de activación. Como esta neurona, este pequeño perceptrón, puede tener un pequeño cálculo que se puede realizar muy muy rápido a través de
los datos de entrada que tiene para poder entregar una salida única. Ya, entonces, si nosotros tenemos un perceptrón que está acá, la idea es que nosotros encontramos los elementos, encontramos las conexiones de entrada y lo procesamos y entregamos una salida. Pero esa salida, a su vez, va a ser la entrada de una siguiente neurona para la siguiente salida y así a su vez a la siguiente neurona y así en adelante. A esta conexión de entregar una señal al inicio y llevarla hasta el final se le llama sinapsis neuronal, ¿ya? Entonces aquí se conectan las neuronas unas con otras, ¿ya? Esa es la idea y la idea principal de por qué nosotros estamos trabajando con estos elementos. Entonces nosotros, al final de cuentas, vamos a tener este estilo de elementos que vamos a tener pequeñas neuronas, en este caso aquí comienza la neurona, y vamos a tener una neurona final. Son capas de neurona. En este caso vamos a tener, bueno, el elemento mínimo de una red neuronal es esta, en donde tenemos tres capas. Vamos a tener una capa nivel 1, en este caso, la capa 1, donde vamos a tener los datos de entrada, cada uno de los atributos. Vamos a tener conexiones a cada uno de las neuronas que van a estar, ahí, voy a volver atrás, que van a estar en la capa intermedia. A esta capa se le conoce como capa oculta o hidden layer. Y la última que va a ser la capa de salida, en donde aquí tiene que coincidir cuál es la cantidad o el elemento que queremos representar. Por ejemplo, si nosotros seguimos con el modelo de clasificación y queremos clasificar dos elementos, por ejemplo, si es que en el caso del dataset de cáncer, si es que es cáncer o no, tendríamos una neurona de salida. ¿Por qué? Porque nos diría que sí o que no. Pero si nosotros tuviéramos más clases que quisiéramos consultar, deberíamos tener una neurona por cada elemento de salida. Por ejemplo, si quisiéramos hacer la misma clasificación en el dataset de iris, en el dataset de iris, ¿cuántas clases teníamos? ¿Cuántos tipos de flores teníamos? Tres. Entonces, ¿cuántas neuronas deberíamos tener en esta capa? Tres también, ¿no? Tres, justamente. Ya, ahora, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que, bien, siempre existe una capa de entrada y una capa de salida. Pero muchas veces pueden haber distintas y múltiples capas internas o capas ocultas que van a hacer un procesamiento de la información a medida que va avanzando. Y por eso nosotros podemos tener diferentes tipos de modelos o diferentes tipos de arquitecturas, ¿ya? De hecho, más adelante vamos a ver que se llaman arquitecturas las que están acá. Bien, partamos entendiendo un poquitito qué es lo que... Bueno, antes de eso, vamos a ver acá que yo ya lo había notado antes, pero acá comenzamos desde x1, x2 y x3, pero la verdad si vemos el punto anterior, acá nosotros comenzamos desde x0 y con teta 0, ¿ya? Entonces ahora tenemos que entender que vamos a tener acá un valor que va a ser x0, que va a conectarse también con cada una de estas capas internas, y vamos a tener en cada uno de estos un valor de teta 0 o un valor w0. Ahora, ¿qué es lo que va a variar acá? Es que también acá va a haber un valor que va a ser una neurona A, que va a ser 0 y va a estar en el nivel 2, ya capa oculta 2. Ya. Acá también va a haber un valor de teta 0. ¿Por qué dibujo esto afuera del diagrama normal?
porque estas capas, estas neuronas generalmente no se muestran, no se especifican. Pero esto, lo que está acá, también aporta al problema y se le denomina bias. ¿Ya? Esto quiere decir que es un sesgo, ya un valor de sesgo, como un punto de partida en donde nosotros tenemos que considerar estos elementos. Eh, Generalmente este valor que está acá es un valor neutro, ¿ya? Es un valor neutro. Por ejemplo, si es que tuviéramos en un mundo en donde el problema fuera unos y ceros, este vendría siendo un valor uno para que no afecte al resultado final. Lo vamos a ir viendo en los ejercicios que vamos a tener acá más adelante. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, de que acá arriba vamos a tener más elementos, primero debemos entender un poco cuál es la lógica y la notación que va a tener esto. Primero vamos a tener estos elementos A, que van a ser cada neurona, que se diferencian por su identificador I. Por ejemplo, acá en esta capa tenemos la neurona A1, A2 y A3. Y el identificador J no quiere decir que está en la capa J. Eso significa que esta neurona está en la capa 2, en la neurona 1 de la capa 2, la neurona 2 de la capa 2 y la neurona 3 de la capa 2. Yo podría seguir teniendo muchas más neuronas en la misma capa 2. Eso mismo nos quiere decir que si nosotros volvemos un poquitito atrás, esto, que es un valor de entrada, se puede tomar también como si fuera una neurona que fuera la neurona A1 de la capa 1, A2 de la capa 2, 1 y A3 de la capa 1. Aunque generalmente se los diferencia por ser la capa de entrada. Y la capa de salida también tiene su propia nomenclatura. En este caso vendría siendo la capa A1 de la capa 3. La neurona A1 de la capa 3. ¿Bien? Bien, ahora tenemos que entender un poco de cuál es la relación que tiene que ver con, y aquí vemos harta matemática, pero en realidad esto ya lo vimos, con la clasificación. Si que nosotros si quisiéramos seguir viendo la clasificación. Resulta que ya habíamos visto de que la salida que está acá, este elemento que está aquí, es lo que nosotros habríamos visto antes en la clasificación, que era esto, que era 1 partido 1, 1 menos créanme que se une, menos t, x, ¿ya? Menos teta traspuesto x, eso era. Entonces teníamos esto que tenía un nombre bien específico. ¿Cómo se llamaba esta función? ¿Alguien? Grillos, grillos. Era la función, era la función sigmoid, ¿ya? Sigmoid o logística, ¿ya? Entonces aquí nosotros vamos a tener esta función logística que va a ser nuestra función de activación. Y en cada una de estas neuronas vamos a ejecutar esta función de activación para poder tener el elemento de salida, ¿ya? Para poder ejecutar en cada una de estas neuronas esta pequeña función logística, lo que vamos a decir es que, por ejemplo, en este caso, eh, bueno, también para poder seguir, necesitamos decir que tenemos esta matriz teta de todos los elementos de los pesos. Recuerden que aquí los grafos se pueden representar como matrices y las conexiones vendrían, como son completas, vienen siendo teta 1, 0, teta 1, 1, teta 1, 2, después teta hacia arriba, teta 2, 0, teta 2, 1, teta 2, 2, teta 3, 0, teta 3, 1, teta 3, 2.
y así hacia en cada uno de ellos. Entonces aquí vamos a tener este elemento que en realidad es la matriz que describe esta conexión, ¿ya? Por lo tanto, si estamos entre la capa J y la capa J más 1, o sea, entre este elemento y el elemento siguiente. Ese vendría siendo la matriz teta J. En este caso, si nosotros dijéramos que es teta 1, vendría siendo este elemento. Si dijéramos que es teta 2, vendría siendo estas conexiones, que vendría siendo mucho más fácil, mucho más simple. Las dimensiones de este elemento vienen siendo el tamaño de los elementos de la capa J más 1, o sea que acá recuerden que tenemos otro elemento acá, que vendría siendo este A0, A0 de 2. Tendríamos, en este caso, 4 elementos, ¿sí? Bueno, si no lo contásemos, aquí salen 3 en realidad. Ya no los vamos a contar. Acá borramos esto por ahora. Pero igual como que, no sé. Ah, sí, no, O si sea, estaba no sé contado, bien me porque se equivoqué. cuentan los pesos de X0. Sí, pero es este. Sí, me equivoqué en decir cuál era. Es este, el X0. Es el X0. Ese sí el que se cuenta, el A0 no se cuenta. Entonces tenemos esta representación donde tenemos todos los elementos de J más 1 que vendrían siendo... pero es igual se cuenta. Ya, pero siguen siendo eso. Tenemos los elementos de X, J más 1, que vendrían siendo todos los A. Si esto sería teta de 1, que vendría siendo esta capa. Serían los elementos de J más 1, o sea, la capa 2, vendrían siendo 3. ¿Ya? Y de aquí se ven cada uno de ellos, 3. Por la capa actual, o sea, la capa 1 más 1, que vendría siendo este elemento, el elemento XJ, X0. Perdón. Entonces aquí tenemos cada una de estas ecuaciones, que aquí esta G es la que aplica la función sigmoid, o en realidad la función de activación que nosotros prefiramos, pero en este caso estamos utilizando la función sigmoid. Y tenemos, en este caso, el elemento teta 1, 0, que vendría siendo la conexión que está acá, con X0, en este caso acá, con X0 vendría siendo esa conexión. Teta 1, 1 de X1, o sea que vendría siendo ahora sí esta conexión. La conexión 1, 2 de X2, o sea esta conexión, la que está acá. Y la conexión 1, 3 de X3, o sea la conexión que está acá. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está tomando en realidad toda esta operación es poder sumar, o en este caso recoger, administrar todos los elementos que están influenciando o que son entrada para esta neurona. Entonces vendría siendo, se recoge de esa manera. Pasa lo mismo con A2, que en este caso va a recoger tanto de A0, A1, A2 y A3 para este problema, donde haremos cada una de las representaciones y aquí la matriz cambia porque sería 2,0, 2,1, 2,2, 2,3. Y para A3 lo mismo, la conexión con 3,0, 3,1, 3,2 y 3,3, que vendrían siendo cada una de las conexiones que va a recibir la neurona A3. Eso sería la capa oculta. Si se dan cuenta, la capa oculta recibe los datos de entrada, pero en la siguiente capa, que vendría siendo justamente la capa de salida, bueno, nosotros ya sabemos que esta viene siendo la capa de salida porque sabemos que esto es el elemento que queremos encontrar. Vendría siendo también una capa que recoge la información de la anterior. Esto viene a ser que recoge teta 1, 0 de la capa 2, o sea, vendría siendo esta... No, aquí hay una... Recuerden Ahí que hay está una el A0. A0. Ahí está El la A0. A0 seguiría el mismo comportamiento de A1, A2, A3, en teoría, Claro, claro. asumiendo los pesos de X0, X1, X2 y X1, X3 X3. hacia Claro. A0.
Sí. Entonces acá tengo A0, perdón, sí, pues, A0 que tiene la conexión teta 10. Luego tengo la conexión teta 11 que está acá. Luego tengo la conexión teta 12 que es esta. Y luego tengo la conexión teta 13 que es esta. Y por lo tanto yo en esta recojo toda la información que se ha encontrado en el modelo. Por lo tanto esta red me permite vincular desde un pequeño lugar toda la exploración del modelo, ya hacia adelante. En este caso, solamente estamos haciendo exploración hacia adelante. En algún momento, hoy día no vamos a alcanzar a ver, se puede hacer backpropagation, que podemos volver hacia atrás para poder compensar los elementos que van saliendo al final. Pero por ahora vamos hacia adelante, solamente hacia adelante. Bien, si tenemos esto, nosotros podemos escribir el modelo, o sea, podemos escribir cualquier modelo en base a toda esta representación. Algunos modelos, bueno, esto es matricial, se recoge esto como una matriz, pero hay algunos que recogen esto como un vector, por lo tanto, toda esta expresión lo recogen como z, en este caso vendría siendo de 1 en la posición, en este caso 2. Entonces todo esto vendría siendo la entrada z para este conjunto. Y así se denomina una vectorización del problema, pero en realidad viene siendo el mismo conjunto de problemas. Vamos a seguir acá. Bien, entonces acá podemos, como ya les decía, podemos hacer esto con cualquier modelo que queramos representar en un conjunto de redes neuronales. Entonces nosotros aquí tenemos la capa de entrada, tenemos la capa de salida y tenemos acá, en este caso, la capa 2 y la capa 3, que son capas ocultas y que nosotros podemos representar. Cada una de ellas va a tener su propia representación. De hecho, nosotros podemos escribir acá que acá vamos a tener la neurona A1 de la capa 2. Acá va a ser la neurona 2 de la capa 2, la neurona 3 de la capa 3, y acá vamos a tener la neurona 1 de la capa 3 y la neurona 2 de la capa 3, y aquí al final la neurona final, que va a ser la neurona 1 de la capa 4. Por lo tanto podemos hacer todo el resumen de la problemática ya más matemática, de la representación matemática de esto en cada uno de estos niveles, y por lo tanto podemos seguir llevándolo. De hecho, lo podemos llevar a código. Ya. Bien, vayamos con un ejemplo simple, ¿ya? Aquí tenemos una neurona con la cual nosotros vamos a querer expresar una operación lógica, que es el ilógico, donde tenemos el x1 y x2 entre 0 y 1. ¿Ya? Nosotros sabemos que el ilógico solamente funciona cuando los dos son 1. ¿Ya? Cuando alguno de los dos es 0 no nos va a pescar. Entonces la idea es que nosotros podamos, bueno, aquí nos damos cuenta de que a pesar de que nosotros vamos a tener entrada x1 y x2, vamos a añadir esta x0. Recuerden que la que habíamos dicho que necesitamos como un sesgo, un punto de partida que nosotros necesitamos contener. Entonces aquí vamos a utilizar ese sesgo para poder monitorear este elemento. ¿Ya? Bien, entonces acá vamos a tener esta función. Recuerden que acá vamos a utilizar la función sigmoid. O sea, aquí voy a dejar esto a ser con sigmoid. Hay otras que se llaman relu, que también son otro tipo de funciones, pero ahora vamos a utilizar solamente sigmoid. Bien, en cada uno de estos valores nosotros debemos acotar nuestros parámetros, y es la misma lógica del modelo de clasificación que tenemos. O sea que tenemos que encontrar unos parámetros que nos sirvan
para el problema que estamos trabajando, ¿ya? La idea es que si tenemos clasificación, en este caso tenemos clasificación con una neurona, o sea, 0 y 1, y vamos a ocupar sigmoid. Si recuerdan la gráfica de esto, comienza por aquí, a ver si me sale mejor que... Claro, ya. Y tenemos la gráfica sigmoid, que tenemos elementos, aquí esto es asíntota, así que cada vez se va acercando a 0, pero nunca es 0, y esto se va acercando a 1, pero nunca es 1. Y por lo tanto, si estamos por acá, en un elemento, eh, en un elemento donde un X, o sea, este Y, no, en realidad, si este X es negativo, vamos a quedar en este punto, por lo tanto vamos a quedar mucho más cerca del 0, ¿ya? Siempre vamos a quedar más cerca del 0. Y si el X es positivo, vamos a quedar mucho más cerca del 1, que es lo que nosotros vamos a tener acá. Entonces, la idea es que nosotros podamos compensar esto de alguna manera, ¿ya? Para que podamos entender cuál es el procedimiento acá. Recuerden que nosotros deberíamos tener acá el comportamiento, lo vamos a escribir aquí en chiquitito, que esto nos debería seguir dando 0, nos debería dar 0, 0 y 1, que es la única opción que tenemos para trabajar. Para poder hacer eso, tenemos que compensar estos pesos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, y aquí voy a dejar esta primero, voy a tener un valor de peso 30, menos 30, un valor positivo más 20 y un valor positivo también más 20. ¿Ya? Estos pesos lo estamos adecuando arbitrariamente. Después vamos a ver en la siguiente clase cómo podemos ocupar una función de costo, al igual que lo hicimos anteriormente con la clasificación, para poder entrenar estos valores y ajustarlo lo más posible. Recuerden que esa es la gracia de estas cosas. Ajustarlo automáticamente. Ahora lo estamos haciendo a mano. Entonces, si nosotros tenemos este elemento, lo que deberíamos tener acá es que tenemos la operación acá teta, o sea, h de teta de x, vamos a tener la función de g, vamos a sumar los elementos, en este caso recuerden que esto es 0 y 1, nada más. Entonces vamos a tener menos 30 siempre va a estar presente porque acá me dice que siempre va a ser 1, ¿ya? X0 es 1. Entonces x0 por 1 más, en este caso, 20 por x1 más 20 por x2. Y acá vamos a tener que hacer el resultado de este elemento acá. Entonces acá vamos a tener que g con los elementos 0, ¿cuánto nos va a dar esta acá adentro, la suma? Menos 30. Menos 30. Ya, ¿dónde va a estar ubicado acá en la gráfica? A la izquierda. Acá, ¿cierto? Va a Ujú. estar bien acá. Eso significa que va a estar lo más cerca del 0. Entonces esto significa que va a ser lo más posible 0. Si vamos a la siguiente, vamos a tener g de cuánto. ¿Cuánto tenemos acá? Menos Recuerden, 10. menos 10, muy bien. Por lo tanto, esto va a estar también por acá. Y por lo tanto también va a estar cerca de 0. Entonces tenemos nuevamente cerca de 0. Tenemos también acá, ¿cuánto va a dar aquí? Menos 10 también. Menos No. 10. Por lo tanto también lo mismo. Y acá, ¿cuánto nos va a dar? 10. Muy bien.
Sí, menos 30 más 20, 10. Y por lo tanto esto va a estar por este lado. Por lo tanto esto va a ser mucho más cercano a uno. Por lo tanto esto va a ser uno. Y esto coincide con lo que esperábamos, ¿no? Completamente. Ya, entonces esta operación es la que nosotros vamos a realizar en todos los elementos de esta composición. Tenemos una primer red neuronal con I lógico para poder compensar esto. ¿Ya? Sigamos con otro ejercicio parecido. Ah, que se borre, que se borre, que se borre. Ya. Tenemos acá para el O lógico. La misma condición, cada uno es 0 y 1. Acá tenemos x0 que va a ser 1. Y aquí ya tenemos los pesos dados. Tenemos x1 y x2. Acá la función, recuerden lo mismo, vendría siendo x de teta de x. Tenemos la función sigmoid. Y vamos a tener menos 10 más 20x1 más 20x2. ¿Cuánto va a ser acá entonces? Menos 10. Ya. Por lo tanto, esto va a ser Ese es más cerca del 0. va a ser 0, ¿cierto? Acá, ¿cuánto va a ser? Eso va a ser 10. Por lo tanto, Más cerca del 1. acá, 10. Igual por lo más tanto. cerca del 1. ¿Y este cuánto va a ser? Y el 30. Por lo Más tanto, cerca del 1. muy bien. Entonces Del acá 1. tenemos perfectamente el mismo comportamiento que se espera del O. O sea, cualquiera que sea positivo lo vamos a poder crear. ¿Ya? Ya, aquí súper fácil. Todavía tenemos estos elementos y todavía son únicos. Vamos a ver acá otro, que este va a ser el not. La idea es poder negar un elemento. Ya la misma condición, acá tenemos esto. Y la idea es que necesitamos poder compensar esto. ¿Cuáles valores tendrían que ser para que nosotros pudiésemos compensar realizar esto? Recuerdan, aquí lo vamos a hacer. Esto debería ser la serie esperada 1 porque es negado y este debería ser 0 porque es negado. ¿Cuáles deberían ser los valores de los pesos? ¿Alguna idea? Con los valores que ya hemos tenido por ahí. Menos 10 y menos 20. O sea, menos 10 y 20. Algo así era, ¿no? Los anteriores. Ya, a ver, veamos. Si es menos 10 y 20, veamos qué pasa. Tenemos acá h de teta de x, que va a ser igual a g de menos 10 más 20x1. Ya. El Veamos primero acá. tendría que ser positivo, creo, ¿no? Y el segundo negativo. Bien, veamos cómo se comporta así y después veamos, lo cambiamos. ¿Cuánto nos va a dar acá? Menos 10. O sea, Y esto, voy a hacer y acá, ¿cuánto nos debería dar? 10. 10. Iba a quedar sería al revés. Ya, es al revés entonces. Este va a Ujú. ser más, este va a Y ser menos. menos. Aquí vamos a borrar un poquitito. Vamos a cambiar. Este va a ser menos, va, más y menos. Y estos también cambian. ¿Cuánto van a dar arriba? Y el puro signo. Bueno, ¿Cuán- ahora daría 10.
Ahora daría 10. ¿Esto 10, qué quiere decir? ¿Qué va a ser? 1, ¿cierto? Y acá, eh, menos 10. menos 10, Menos que 10. va a ser 0. Y esto sí se compensa. ¿Ya? Esto sí tiene más sentido. Ahora, pensemos, ya que tenemos esto, quizá podría escoger una goma más grande. Ahí sí. ¿Qué pasa si agrego un x2 acá? Igual, menos 20. ¿Cuál va a ser el comportamiento? El mismo, ¿Sí? que se va más hacia el negativo, ¿no? No. Veamos, tenemos acá x1, x2. Y acá tenemos el h teta de No x. sé cuándo sea cruzado cero, cuando uno Por sea cero y otro ejemplo, sea uno, no sé qué va a 0. pasar. Ah, pero creo que lo tengo al siguiente. Ya, ahí está. Ya, ¿cuál es el comportamiento? Dejen borrar esto nomás. Ah, borra, 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 borra. Ya. Entonces, aquí tenemos esto. Y nosotros vamos a tener este comportamiento que se llama not x1, que es de hecho lo que teníamos acá, esta parte. Y tenemos not x2, que vendría siendo esta segunda parte que tenemos acá arriba. ¿Ya? Y entre medio va a estar este ilógico. ¿Por qué? Porque estas dos van a tener el mismo valor. De hecho, vamos a compensar los mismos valores que teníamos. Decíamos que esto era 10, esto era menos 20 y menos 20. Obviamente acá vamos a tener la función de teta de x. Ah, esto va a ser g de 10 menos 20x1 menos 20x2. Y aquí tenemos el comportamiento. Ya, si tenemos acá 0 y 0, ¿cómo va a ser el comportamiento acá? 10. Ya, Y se va a llevar 1. entonces va a ser Entonces el 1. 1 Esta va, Debería ser el único. sería menos 10. Menos 10. Sí, se acerca al 0. El otro también sería menos 10. Sí. Y el otro sería menos mucho. Menos 30. Sí, menos 30. ya. Entonces aquí tenemos el comportamiento de esto. ¿Ya? Y Y el aquí tenemos igual es 0, entonces, claro, y justamente en negar el i, po. Si el i era al revés, era solamente con esto, ahora esto se da solamente cuando estos son al revés, que es la negación completa. ¿Ya? Bien, ¿por qué le mostraba esto? Porque ahora nosotros nos podemos dar cuenta de que podemos tener tres modelos distintos y podemos ser capaces de poder unirlos, ¿ya? La idea ahora es que nosotros podamos trabajar con un XNOR, ¿ya? El XNOR es una forma para poder representar dos elementos que necesitan un I lógico y un O lógico. En realidad necesitamos esta función y esta función para hacer el XNOR, porque este vendría siendo la evolución del anterior, este XNOR. Ya, entonces, lo que vamos a tener acá es que nosotros podemos trabajar con estos como pequeñas unidades. ¿Ya? Entonces, necesitamos poder crear un elemento x y que sea un O sea que acá vamos a necesitar un elemento que tenga dos entradas y una salida, que va a ser esta hacia adelante
y esta hacia adelante. Y esta va a ser la salida del h de teta de x, ¿ya? Esto va a ser la parte del OR. Pero acá vamos a necesitar hacer esta parte, el XNOR. No, en realidad esta, el AND. Entonces vamos, bueno, para que no sepan, vamos a... El XNOR lo que hace es poder tener los valores... bueno, ahí lo vamos a hacer cada uno después. Bien, vamos a crear el AND, ¿ya? El AND para uno de estos y después vamos a utilizar este otro acá. Bueno, a ver, vamos a cambiar de color a ver si es que puedo. Voy a borrar este primero para que queden del mismo color que queremos. Colocar. Ya va a ser verde. Verde va a ser este y este. Vamos a tener este valor, la salida y esto va a ser h de teta de x. Vamos a cambiar el color. Vamos a poner primero el y lógico. Vamos a tener primero dos entradas y este valor de compensación que tenemos acá, el x0, que nos va a dar acá. Y tenemos obviamente, va a ser esa misma conexión, por lo tanto acá vamos a tener menos 30, 20 y 20. Y para la otra conexión vamos a hacer el XNOR. Perdón, la negación del i. NAND. Claro, el NAND. Vamos a tener este elemento conectado acá, este elemento y este elemento. Vamos a tener entonces acá lo mismo que tenemos acá, sería 10 menos 20 y menos 20, y este elemento sería esta misma parte que tenemos acá. Entonces acá la compensación, para terminar con el verde, el OR, vamos a necesitar colocar un tercer elemento de compensación. O sea que acá vamos a necesitar este elemento de acá, que siempre va a ser 1, y va a estar aquí. Esto va a ser el menos 10, 20 y 20. ¿Ya? Y ahí tenemos el modelo completo, nuestra primera arquitectura de este elemento. Vamos a ver cómo se nos da. Vamos a partir con el rojo. Vamos a tener aquí el A1 de la capa 2, que es el que tenemos acá. Si tenemos 0 y 0, ¿qué nos debería dar acá? Menos 30. Ya, menos 30, pero el resultado, Sí. 0. Bueno, pero. Ya. Sí, 0, Cero. ¿cierto? 0, ya. Eso va a mandar para acá, 0. Recuerden que esto ahora estamos viendo la salida. Ya, 0. 0 y 1, Menos 10 que es 0. ya. 1 y 0, Lo mismo. Lo mismo. 1 y cero, 1, sí. 1 y 1, 10, 10, 1. 1. Ya. Vamos a cambiar al azulito para que quede más bonito. Ahí sí. Cambiamos el azul entonces. Ahora tenemos este elemento. Tenemos el NAND. Debía haber colocado ahí el NAND. Que va a ser este. A2 en la capa 2. Entonces esto 0 y 0 vendría siendo 1. 1, 1. De acá 10. 0, 0 0, y 0. 0. G de 10, ¿verdad? No 10. Ya. Y ahora el último. G de menos 10. G de menos 10. G de menos 30.
Sí, ahora veamos esto con elemento. Esto vendría siendo... no, este vendría siendo 0 y 1. 10. Este vendría siendo 10. Sí, Sí, este es positivo. cerca del 1. Cerca el 1. Este vendría siendo Que es de 10. Menos 10. menos Y 10. cerca del 0. Cerca el 0. Este igual. Lo mismo. Y Y el otro este. es 10. Igual. Menos Entonces aquí 10 tenemos el menos 10 ya. comportamiento de el XNOR. Esto nos quiere decir de que solamente nos vamos a comportar de esta manera si es que tenemos un elemento u otro elemento. De esa manera. ¿Ya? La única forma que nosotros podemos tener esta conexión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poder ver para qué nos sirve este estilo de gráfico, si por algo lo estamos viendo. Resulta que nosotros podemos tener una clasificación de este estilo, en donde podemos tener, por ejemplo, eh, estos modelos, que son más complicados, porque recuerden que si nosotros viésemos regresión logística, vamos a tener elementos de esta manera y no nos sirven, ¿ya? Porque estamos separando, de hecho, un conjunto que es del mismo tipo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ser capaces de poder crear un nuevo conjunto que va a ser más o menos así, en donde podamos tener tanto los elementos de un lado y los elementos del otro y poder dividirlos, ¿ya? Seleccionarlos. Entonces acá al lado nosotros vemos la simplificación de ese modelo, acá, en donde nosotros podemos escoger entre uno de otro. Esta relación, esto que vemos acá, vendría siendo exactamente igual que realizar la operación del XNOR, ¿ya? Entonces cuando vemos esto, lo que estamos haciendo en realidad, aquí vamos a cambiar, colocar amarillo, lo que estamos haciendo es poder seleccionar si es que estamos en una clase en exclusiva o si estamos en otra clase en exclusiva, ¿ya? Es uno de ellos, es uno solo o es uno de ellos en ese sentido. Y acá también, si lo vemos desde este punto de vista también. Tenemos solamente uno y acá tenemos solamente uno de ellos, ¿ya? Esto vendría siendo la simplificación de un problema mucho más grande que podemos trabajar. Bien, si tenemos este tipo de problemas que solamente estamos viendo que tenemos x1 y x2 que van a ser entre 0 y 1 y lo podemos extender a un problema que van a ser ya con valores numéricos mucho más grandes, ya que en este caso pueden ser en todos los reales, también podríamos tener este estilo de cosas, en donde ya los problemas sean de clasificación no en dos clases, sino que pueden ser, por ejemplo, acá tenemos una zapatilla, tenemos una polera, tenemos acá un vestido, otra zapatilla, tenemos aquí creo que una mochila, un zapato, un suéter. Entonces ya tenemos distintas clasificaciones, no solamente una. Nosotros podemos, al igual que lo hicimos con la clasificación logística, donde podíamos separar los conjuntos e ir armando uno tras otro, linealmente en este caso también podemos hacer lo mismo. Poder utilizar la misma modelo para poder crear diferentes patrones, diferentes elementos que vamos a trabajar para poder crear estas clasificaciones. Obviamente teniendo en cuenta que ahora ya no vamos a tener solamente una neurona en la salida, sino que vamos a tener al menos, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis clases distintas. ¿Ya? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que voy a dejar el lapicito de lado.
Y vamos a hacer un poco de código. ¿Ya? Vamos a Dato al eliminar esto. margen. No era ¿Qué pasó? NAND, era NOR. NOR. Sí, porque el NAND es 0111. Cero. Sí, tiene razón. Era NOR. Y ahí lo vamos a cambiar para tenerlo en cuenta porque tampoco sabía cómo se llamaba esa clase. Y aquí, chuta, yo quería mostrarle. Era, era el video anterior. O el anterior al anterior. Esto quedó corriendo. Este era. Ya. De esta manera, esto fue un trabajo que se hizo en el 2005, 2006, más o menos, que lo hizo el profesor Jean LeCun, que es de la Universidad de Nueva York. Y él hizo esta primera clasificación de números. De hecho, este mismo dataset lo pueden encontrar y se llama NMINST. Y está dentro del mismo scikit-learn para poder clasificar números. ¿Ya? Y él hizo esta clasificación a través del mismo concepto de redes neuronales básico que hemos visto hasta ahora y creó este pequeño programa que le llamó LeNet. ¿Ya? Y podía reconocer los números y podían ser elementos de este estilo, así como encerrados, con sombreado, ahí como con cunita, que también lo reconoce. Entonces podía tener distintos elementos para reconocer las distintas clases. En este caso serían los dígitos, serían 10 clases de estos elementos. ¿Ya? Y la red neuronal que él creó en ese tiempo no era tan grande la verdad, pero es mucho más grande de la que hemos visto hasta ahora. Bien, eso para que lo tengan de referencia para que se pueda realizar. De hecho, podemos realizar un ejemplo de eso en otra clase. Bien, vamos a ir a Colab. Y vamos a hacer los mismos ejercicios que tenemos acá, pero un poquitito más simple. O sea, en realidad vamos a hacer el AND, LOR, vamos a crear un perceptrón, un perceptrón multicapa. Bien, vamos a utilizar los modelos que ya están hechos. Bueno, esto lo podíamos haber hecho en Python desde cero, pero eso sería muy poco escalable porque en cada capa, bueno, primero, habría que hacer una clase que sea de una neurona. Luego tendríamos que hacer una clase que sea de una capa y que contenga neuronas. Y luego crear una clase que sea el modelo, la arquitectura, que contenga las capas de esas neuronas. Para recién poder hacer esta correlación y en cada capa, en cada nivel, para cada neurona, tenemos que analizar la matriz que se va a crear de las conexiones, cada una de las conexiones que están ahí. Como eso es bastante más tedioso y queremos que ustedes aprendan, les voy a mostrar la forma de poder realizar esto desde cero, pero utilizando la librería scikit-learn que hemos utilizado de dos formas. Primero un modelo lineal, que es un perceptrón, y luego con un perceptrón multiclase. Entonces vamos a crear acá, vamos a decir que desde scikit-learn, learn. Aquí primero vamos a decir que esto va a ser el perceptrón. Desde scikit-learn.lineal model vamos a importar el perceptrón. Y aquí vamos a crear un poco de código. De hecho creo que esto no sé si lo puedo agarrar y dejarlo arriba. Sí, lo voy a dejar arriba. Voy a crear un modelo, primero un modelo de entrenamiento.
Vamos a hacer una matriz bien chiquitita donde tengamos todos los elementos, uno de uno. Vamos a tener 1 y 0. Vamos a tener 0 y 1. Y vamos a tener 0 y 0. Y ese va a ser el primero. El X de entrenamiento, vamos a tener también el Y de entrenamiento, que en este caso va a ser 1, 1, 1 y 0. ¿Qué operación lógica estamos haciendo ahí? Si esa es la entrada y esa es la salida, ¿cuál es la operación lógica? O, or, Bien. Ya. Entonces va a ser para el OR. Vamos a tener esto. Bueno, no tenemos más opciones, así que vamos a decir que el de test, de testeo, testing, va a ser igual al mismo de training. Esto lo voy a conectar por mientras. Y vamos a tener el i testeo. Va a ser igual al i. Bueno, ese i testing, si estoy mezclando esto. Y training. Ahora sí. Bien, estamos en esto. Quizá puede añadir un poco más grande. Ya, sí, ahí se ve mejor en el video. Ya, entonces tenemos el primer modelo de scikit-learn. Voy a utilizar también import, perdón, desde scikit-learn, voy a utilizar las métricas, metrics. Pero aquí estoy importando, import. Y también voy a importar NumPy como NumPy. Y entonces esto lo voy a dejar encima porque estas son como aparte, no es como necesario dejarla en el mismo lugar. Métrica, vamos a tener esto. Y aquí comenzamos el perceptron. ¿Ya? Vamos a crear un pequeño perceptron. Le vamos a decir que esta va a ser una pequeña red neuronal. Que va a ser un perceptron. Y lo único que le vamos a decir adentro es cuánto va a iterar esto. De hecho, le vamos a decir max iter. Estas son configuraciones que uno puede poder añadir. Le vamos a decir que van a ser 500 iteraciones para poder ejecutar esta red. Le voy a decir que esta red neuronal la vamos a ajustar fit con los datos de entrenamiento, los training, y le vamos a dar las salidas y training, y luego vamos a imprimir, vamos a pedir las predicciones, vamos a decir cómo predijo, ¿sí? Y predict, ya que estamos en inglés.
Le voy a decir que la red neuronal me predict, predict, me va a predecir los valores del X testing que le voy a otorgar. Y aquí le voy a pedir que me imprima por favor el I predict. Bien, con eso que vamos a colocar acá, voy a también ver cuál va a ser la cercanía o cuál va a ser la precisión de este modelo. Le voy a decir que le vamos a poner precisión. Precisión se escribe así, no me acuerdo. Metric. Al revés, según yo. Así, Ya. casi. Aquí le dice score. Primero la C. Ahí. Le vamos a poner que esto va a ser con el testeo y testing. Y le vamos a poner el iPredict. Y vamos a decir que vamos a normalizar los valores. Aunque esto no creo que deberían dar mucho problema. True. Y vamos a imprimir también el valor de esta predicción. Vamos a decir que la predicción sea precisión. Ser precisión. Ya. Vamos a ver qué tal se comporta. ¿Quién encontró acá? Dice lineal. O sea, lineal. Es linear. Claramente, y me equivoqué. Esto es linear. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ya, entonces aquí lo que estamos haciendo, creamos un perceptrón pequeñito, le dimos 500 iteraciones, podríamos haber dicho que hiciera, a ver, veamos, reventemos esto, hagamos que haga 10 iteraciones, no, a ver qué hace. Bueno, le dimos 10 iteraciones, se ajusta a ese parámetro en base a lo que predice desde acá y luego predice los resultados. Y obviamente acá lo que hacemos con este valor en realidad ver el promedio del de cuánto se equivocó entre el testeo y lo predicho. En este caso no se equivocó en ninguna, por lo tanto la precisión es 1. Veamos si es que lo hacemos desde este otro caso. Con 10 ya no tenemos problema. Tratemos de hacerlo con 1. A ver, veamos qué hace con 1. Y aquí se equivocó. En 1 se equivoca. Entonces dice que todos son 1 para él. Veamos con 2. Con 2 ya entrenó mejor. Veamos con 3. Con 4. Una. Ahí ya, No. ella comienza a Me ver. Recuerden preguntar si que una vez que ya llega a precisión del 1 podía retroceder, pero sí. sí se puede retroceder. Porque no conoce. Recuerden que lo que hace esto, una de las cosas es que comienza a ver todas las combinaciones de entradas. Para poder. Recuerden que al final lo que hace en el fit es poder ajustar los valores de los pesos de la red neuronal. Entonces, mientras más ejemplos van pasando, o más veces van pasando los ejemplos, más se va ajustando ese parámetro. Entonces, obviamente 500 era exagerado para este ejemplo, pero si lo hacemos una sola vez ya vemos que da un error. Si lo vemos 2, 3, 4, si la vemos 9 veces, que no la hemos visto. Bueno, son tan pocos datos la verdad, que obviamente esto es un ejemplo de juguete, que ya no nos va a dar más problemas. Entonces vamos a dejarlo en los 500 que tenía desde antes.
Bien, vamos a ajustar acá. Vamos a decir que eh, vamos a decir, vamos a imprimir los valores del modelo. Vamos a ver cómo es este modelo. En este caso se llama red neuronal. Red neuronal. Punto intercept para conocer el valor de estos elementos y el valor de la red neuronal. Punto coeficiente para ver qué tan bien se ajusta ese modelo. Y ahí nos dice que los pesos de cada red nos dice que están en -1, 2 y 2. Ya, este es el coeficiente, el que nosotros decíamos que era el teta 0 o el W0. ¿Cero? ¿Ya? Claro, y aquí están los otros valores. Y si se dan cuenta, se parece más o menos a lo que ya habíamos visto de, de acá del O. A ver, veamos el O. Aquí tenemos el O. Sería -1, 2 y 2. Entonces, Y acá nos dice que vendría siendo -1, 2 y 2. ¿Ya? O sea que podríamos haberlo hecho con números mucho más pequeños en el ejemplo, pero ya salió. Ya esto el para el OR. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos eh, otro de los elementos? Por ejemplo, hagamos el I. Voy a copiar esto. Voy a crear un nuevo código. Decir que va a ser para el AND. Y por lo tanto aquí voy a tener este es 1, este es 0, 1, 0, este es 0. 0. Ya. Fíjate que lo que voy a hacer acá es correr este elemento, sobreescribo los valores y acá voy a volver a crear la misma red. La misma red, no he cambiado nada. Y me da efectivamente este valor. ¿Ya? De hecho, si yo veo acá, me dice que tengo -2, 2, 2. Veamos que creo que no coincide con lo que ya habíamos visto acá. A nosotros habíamos visto que era, acá están, -3, 2, 2. Ya, con 2 ya se había ajustado. Veamos si lo podemos ajustar un poco más. Veamos con 1000 iteraciones. No, sigue siendo con 2. Con 2 ya bastaba para poder hacer el mismo Que desempeño. con -2, sino los casos que, que nos queda, o sea, cambian como los casos en que una variable es 1 y la otra es 0, pero queda en valor 0. Claro, O sea, ahora revisar. va a ser el dibujo. ¿Sí? ¿Mm? ¿No? ¿Qué cosa? ¿Lo va a revisar? Y no digo en el fondo quería como G de 0, y ese creo que nosotros no lo hicimos porque nos vamos directamente a que quedara como o muy negativo o muy positivo. Claro. Ya. Vamos a quedar eso. Vamos a quedar en eso. La otra forma que nosotros podemos trabajar ya con elementos mucho más grandes es con el perceptrón multicapa. Ya esto lo que hace es poder juntar distintos modelos pequeños y poder crear muchas más capas, que fue justamente lo que vimos al final. Entonces vamos a crear un elemento, este le vamos a decir que va a ser el perceptrón multicapa. Vamos a decir que desde scikit-learn punto neural network vamos a importar MLP y el classifier, que es de multilayer perceptron.
clasificador. ¿También existen regresores? Sí. Bien, vamos a crear una red neuronal. Le vamos a poner aquí multicapa, que va a ser una MLP classifier. Y lo que le vamos a decir acá es que vamos a utilizar un solver que va a ser lo que se llama LBFGS. Vamos a tener en la capa oculta, vamos a tener hidden layer, sizes, y aquí le podemos pasar cuánto van a querer que tengan estas capas. Vamos a decir que vamos a tener una capa oculta y vamos a tener acá la función de activation, y vamos a decir que vamos a utilizar la sigmoid, que en este caso aquí se le dice logistic. ¿Ya? Depende del caso. Por ejemplo, si uno utiliza TensorFlow, en TensorFlow con Keras uno tiene que utilizar sigmoid. De hecho, le coloca derechamente en la neurona, en la línea, en la capa, le coloca sigmoid. Vamos a crear entonces, vamos a ajustar esto. Vamos a decir que vamos a tener la red neuronal multicapa. Vamos a ajustarla con los datos de X-Training y los datos de Y. Este caso es E-Training. De E-Training. Vamos a crear esto que van a ser los ePredict. Vamos a decir que vamos a utilizar la red neuronal multicapa. Vamos a predecir y le vamos a entregar el ePredict. No, el eTesting. ¿Ya? Y con eso vamos a imprimir, de hecho justamente lo que está arriba, así que vamos a colocar aquí ePredict. Y también vamos a utilizar para entender cuáles son los valores de cada una de las capas. Entonces voy a decir que voy a necesitar imprimir print. Bueno, primero la precisión. Utilizar la métrica, metric.accuracy score. Voy a utilizar np.array porque aquí necesito probar con los valores de entrada, y en este caso es testing. Flatten. Y vamos a probar también, le tenemos que entregar ahora los valores predecidos. np.array. Ya, esto de pasarle np solamente porque el tipo classifier del scikit-learn necesita que le entreguemos un tipo de datos de NumPy. ¿Ya? Pero en estricto rigor deberían ser los mismos elementos. Y predict y le vamos a decir que también va a ser flatten y normalize igual true. Vamos a imprimir también print la predicción. Vamos a decir, bueno, acá lo mismo. Ya. Si nosotros ejecutamos esto mismo, con los mismos valores, pensemos que vamos a ejecutar los valores del OR primero.
Vamos a ejecutar acá el perceptrón multicapa y vamos a ver cómo se comporta. Aquí me falta algo. Que coloque acá. Training. Me va a pedir algo de NumPy. Perdón. Creo que esto es el problema. Era X. Porque voy a predecir con los valores de X testing y me va a dar el resultado de iPredict. Ahora sí. Algo me pasó acá. ¿Qué más? Me comí la llave. El paréntesis. Bien, ahora sí. Me da los mismos valores. Y ahora me deberían dar cuáles son las capas que yo voy a utilizar acá. Entonces, para poder imprimir las capas de los elementos que voy a dar, voy a decir que necesito imprimir un array, el coeficiente coef shape for coef in red neuronal multicapa punto coef. Esto se ve largo, pero en realidad lo único que hace acá es imprimir por todos los elementos dentro de los coeficientes que existen. Recuerden que acá tenemos varias neuronas juntas, no tan solo un perceptrón, sino que varios. Y acá vamos a imprimir los coeficientes. De hecho, esto mismo que está acá. Para que se alcancen a ver. Bien, justamente acá tenemos que en la primera neurona se ocupó peso 2 y 1, en el siguiente 1 y 1 y en el siguiente 1 y 1. ¿Ya? La capa de entrada, porque fueron dos elementos y sale uno, recoge uno en la capa oculta y aquí al final recibe uno dentro de la capa. Y aquí nosotros podemos trabajar con diferentes tipos de elementos. Pues quizá podríamos probar, vamos a probar los resultados con uno y otro, vamos a probar más elementos de prueba. Vamos a ver la puerta, el mismo XOR, que es uno de los más complicados. Vamos aquí a tener esto mismo. Ya el XOR comienza con 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, ya es lo mismo. Y esto al final nos da 1. Vamos a ver si es que se puede, con los modelos que tenemos acá. A ver, Eso creo ya. que es XNOR, sí. ¿Cómo? Eso creo que es XNOR. O sea, sin NOR. El SOR Es solo que es no. como el logo exclusivo, que sería Ya, 011. sí. Y ahora sí. Veamos si se compone. Creo que sí. Ya, veamos acá. A ver si lo ejecuta. Me dice, mira la precisión. Horrible. Y vamos a ver acá. Miento. Multicapa. Aún peor. Ya. Quizá podamos ejecutar esto con más capas. Quizá necesitamos decir que necesitamos dos y, o sea, dos capas y dos neuronas. Aquí vamos a darle más elementos. Vamos a decir que van a ser 1000 ejecuciones, 1000 ciclos. Y no lo logra hacer. Vamos a ver aquí el perceptrón. Y aquí, fíjate, le coloqué una neurona más, o sea, dos capas. Y en cada capa
eh, dos neuronas y fíjate el resultado que nos da. ¿Ya? Si nosotros hacemos otro experimento acá, de... A ver, vamos a ver, ahora sí vamos a hacer el XOR. XOR debería ser 0, 1, 1-0. 1, 0. Ya, vamos, ejecutamos. Veamos cómo nos va con el perceptrón normal. No le da para estos modelos más complicados. Y aquí nos dice que, casi. Entonces vamos a, quizá necesitamos otra capa. Y ahí nos da. Entonces aquí igual tenemos que ir jugando e ir conociendo un poquitito más, sobre todo cómo se componen los modelos de red neuronal en Scikit-learn. La próxima clase, bueno, aquí podrían seguir probando con... Hay unas cosas que se llaman tautología, con más entrada o menos entrada. Eh, Así que se podría ir probando incluso con elementos como de reconocimiento de números o de ropa. Pero aquí estamos viendo un ejemplo muy muy básico. Y entonces la próxima clase vamos a hacer un ejemplo mucho más complicado. Y vamos a ir pasando ya a la función de costo y cómo la podemos ir ajustando. Porque hasta ahora esto es como mágico, pues. No sabemos cómo se realiza el ajuste de cada uno de los pesos de las neuronas para que puedan ir haciendo este trabajo de predicción, pues, porque lo hicimos a mano. Bien, vamos a quedar hasta aquí. Terminamos por ahora. No sé si quedan dudas, no les pregunté, así que no sé si quedan dudas. Una cosa, chica, no. En ¿Ya? el multicapa, sí o sí, cada capa tiene la misma cantidad de neuronas, al menos según este modelo. En este modelo, sí. O sea, de hecho creo que se puede configurar. No lo sé si ciencia cierta, porque en The Scikit-learn no me manejo mucho con estas redes neuronales. Pero por ejemplo, si uno viera las de PyTorch o las de Keras, que uno ahí moldea capa por capa. Entonces uno puede decir, ya en esta capa yo voy a tener 4 neuronas. Y en la siguiente capa oculta voy a tener 2. Y en la siguiente 4 más. Y así las voy construyendo, capa por capa. De hecho, le puedo ir diciendo cómo se van conectando hacia adelante y hacia atrás las neuronas. Entonces es más simple. Aquí igual todavía no, como está pensado en este modelo de ajuste, no está como tan visual, ¿ya? Mm. Pero por ahora queda así. Por lo menos con Scikit-learn queda así. Pero con otras librerías se puede eh, manipular mucho mejor el modelo. Ya, bien chicos, terminamos acá. Despídanse de la grabación. Chao, grabación. Chao. Ya, bien, terminamos por hoy.